golpe de palmas ahí. ¡Ah! Lindo. Poderoso. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alaba. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Bendice, alma mía. Alabaré a mi Señor. Vamos con gozo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, Que se oiga. todos alababan al Señor. Todos alabando al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alaba, iglesia. Alabaré, 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 alabaré. Dilo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Cómo no alabarle? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Rompe las cadenas, Sí. Cristo rompe las cadenas. Vamos, que se oiga. Rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Ajá. Cristo rompe las cadenas. Bonito, iglesia. Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Rompe las cadenas. Bonito, bonito. Rompe las cadenas. Que se escuche. Rompe las cadenas Sí. y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. En mí las rompió. Cristo rompe las cadenas. Yo no soy el mismo de ayer. Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Ajá. Rompe las cadenas. Se siente. Cristo rompe las cadenas. Cristo está presente. Rompe las cadenas. Yo estoy de fiesta. Nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. El único. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Gozo. ¡Ay! ¡Alábale! Oye, el Espíritu del Señor está aquí. Oye, qué gozo, Vivi. Arriba ese ánimo. Un gozo, 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 gozo. Y es tan Y es hermoso. tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría. Cristo está conmigo, Cristo está conmigo. Cada día, ay, yo siento un gozo. ¡Qué
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. El título del mensaje es el mismo del domingo: Los violentos arrebatan el reino de Dios, segunda parte. Mateo capítulo 11, del verso 1 al 12. Capítulo 11, del verso 1 al verso número 12. Este texto lo leímos el domingo en la voz de nuestro pastor, pero vamos a leer el verso número 12 directamente para ganar un poquito de tiempo en esta noche. Ya usted conoce el contexto. Juan estaba preso. Juan, el precursor, el mensajero, del cual los profetas del antiguo pacto habían anunciado que sería el hombre que prepararía el camino para la venida del Señor, el que Dios utilizó para bautizar a Jesús, el que vio descender la gloria de Dios y escuchó la voz del arcano cielo diciendo: este es mi hijo amado. Este mismo hombre, Juan, que predicó en el desierto llamando a todos los pecadores al arrepentimiento, que les trató fuerte en su mensaje evangelístico, rompió la barrera del silencio que hubo entre el profeta Malaquías y la aparición de él, llamando a la gente arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este Juan el Bautista estaba ahora preso por causa del evangelio, por confrontar a un líder político de la época y decirle que lo que él estaba haciendo no era lícito delante de la presencia del Señor. ¿Qué era qué? Que este hombre estaba con la mujer que no era la suya, estaba con la mujer de su hermano. Y él denunció este pecado públicamente y esto le costó a Juan la cárcel y luego le costó la cabeza a Juan. O sea, Juan está hablando aquí la palabra de él. Jesús dice en el verso número 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el título que inspiró a nuestro pastor y yo copié tal y cual como él nos los expresó el domingo pasado. Esta violencia aprendimos que no es una violencia de carácter física, no es una violencia en la cual nosotros expresemos y derramemos nuestro odio, nuestra ira sobre alguien o sobre algunas personas en especial, ni de una práctica de deporte como el boxeo, lucha, karate, judo, nada de estas cosas, estas prácticas violentas. No se trata de demostrar quién tiene más fuerza física contra un contrincante, un opositor, contra alguien que se nos pudiera enfrentar a nosotros. Se trata de una violencia de carácter espiritual. Y esta violencia de carácter espiritual el Señor nos da, a la luz de la palabra, las herramientas, cómo debemos utilizarla, cómo enfrentar a un enemigo que no tenemos la capacidad física de poder verlo, pero Él sí puede vernos a nosotros, que nos conoce porque nosotros le pertenecíamos a Él, que conoce cada uno de nuestros gustos, cada uno de las cosas que practicábamos, Él las conoce, porque de Él nos libró el Señor y el Señor nos trasladó a su reino y nos introdujo a un reino de paz, de justicia, de amor y de misericordia. Entonces, Él nos conoce, pero nosotros podemos conocerlo a Él a la luz de la palabra. Es importante que cada vez que nosotros leamos la palabra, sepamos que nosotros tenemos un adversario, que tenemos un enemigo. Y yo siempre hago la claridad, cada vez que estoy predicando y me toca mencionar este personaje, que cuando lo hago, no lo hago para engrandecer su poderío, ni magnificarlo a Él. No lo hago para magnificarlo a Él. Lo hago para que nosotros le identifiquemos y podamos ¿qué? Enfrentarlo. Y que nosotros como iglesia del Señor Jesús no desconozcamos ninguna de sus maquinaciones, sus estrategias y sus artimañas. Porque Él es sutil, Él es sabio, Él es audaz, Él es imperceptible ante nuestros sentidos humanos.
Entonces necesitamos de las herramientas que el Dios nos da a través de la palabra del Señor. Esta violencia, dice, violento viene del griego blastes, que significa hombre esforzado o valiente. Hombre esforzado o valiente. Esta frase, esta definición de esforzado y valiente, yo la encuentro en la Biblia en diferentes pasajes, especialmente en uno conocido del libro de los históricos. En el primer capítulo de Josué siempre el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice en repetidas ocasiones. ¿A quién? A Josué. ¿Por qué se lo dice a Josué? Josué era el colíder, el asistente, el ayudante de un hombre llamado Moisés, hombre que Dios capacitó para librar al pueblo de Israel del yugo de la opresión egipcia. Y Josué estaba al pie de Moisés todo el tiempo. Pero Moisés, dice la palabra del Señor, que estando en el desierto, en un acto de desobediencia, no hizo conforme a lo que Dios le dijo para suplir la necesidad de agua, de sed que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Entonces golpeó la roca en vez de hablarle, y esto le costó a Moisés su tiquete, su entrada, su llegada aquí a la tierra de Canaán. Entonces, Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios tenía ahí un auxiliar, llamado ¿quién? Josué. Este Josué se enfrenta ahora con un gran ejército, con un gran pueblo numeroso, donde hay bastantes mujeres, niños, ancianos, y una nueva generación que había nacido en el desierto, que había salido de la esclavitud de Egipto. Se encuentra temeroso, necesitaba el aliento y las palabras del Señor. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y así como estuvo con Moisés, con Josué, Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Solamente que el Señor decía y demandaba de él, solamente pido de ti que te esfuerces y seas valiente. O sea, Josué necesitaba llenarse de ¿qué? De confianza absoluta en el Señor para poder entrar y cumplir como guerrero, como soldado del Señor, como buen soldado del Señor, la conquista del territorio de Canaán. Y Dios lo capacitó, lo preparó, y él pudo entrar a Canaán, conquistar Canaán y repartirla y dividirla en las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel. Desde la antigüedad, nosotros estudiamos la palabra del Señor en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los 39 libros que nuestro pastor mencionaba ahorita. El Señor es presentado como Jehová de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos, o Jehová de Shabaot, que significa lo mismo, Jehová de los ejércitos. Alguien podría decir, ¿por qué la Biblia habla de el Señor de los ejércitos? ¿Por qué habla de soldados, de buen soldados? ¿Por qué habla de guerra? ¿Por qué habla de ser valientes? ¿Por qué habla de ser violentos? Si el Dios que la Biblia también está anunciando de un Dios que es príncipe de paz, un Dios que es amor, ¿por qué habla de un Dios que lo presentan como violento? Es necesario que conozcamos por qué nuestro Dios aparece en pasajes bíblicos como un hombre de guerra y violento. Esta violencia, esta guerra, este conflicto tuvo su origen en la eternidad, tuvo origen en la presencia misma del Señor. Dice la Biblia, hablando de un ser espiritual que estaba en la presencia de Dios, que se rebeló contra el Señor, y este ser espiritual lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28 de su libro, y el profeta Isaías en el capítulo 14 también de su libro. En estos dos capítulos, estos dos profetas describen a un personaje que, siendo un ser angelical que estaba adorando al Señor, conocía la presencia del Señor, conocía los atributos del Señor, la grandeza del Señor, se rebeló en contra del Señor, quiso asumir el puesto del Señor, quiso tomar el puesto de Dios, y Dios lo arrojó de su presencia. Y al arrojarlo de la presencia del Señor, este personaje cayó aquí en la tierra. Lo conocemos entonces como la serpiente, el adversario, diablo, Satanás, nuestro enemigo, el acusador de los hermanos. Tiene diferentes nombres para poder identificarlo, pero sigue siendo el mismo diablo. Como lo pinten, es el mismo diablo. Después de Dios haber creado al hombre, y este hombre pecar, desobedecer los principios y los mandatos del Señor, Dios no dejó al hombre en un callejón sin salida. Dios no lo dejó, el hombre pecó, ahora ya me olvido de él. No, Dios en su misericordia estableció con el hombre un pacto de misericordia. Lo encontramos en Génesis capítulo 3.
verso número 15. Ya lo hemos leído muchísimas veces, pero nunca está de más leer la palabra del Señor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde este momento, aquí Dios mismo planteó, estableció un conflicto, una enemistad entre el ángel caído, su descendiente, su simiente y la simiente de la mujer. Y todos nosotros hacemos parte de la simiente de Cristo Jesús, porque Él, por su poder, por su gracia y misericordia, nos ha hecho hijos de Él. Él nos ha adoptado en el amado y somos parte ahora del cuerpo de Cristo Jesús. O sea, esa guerra, ese conflicto armado espiritual está planteado desde ahí, del Génesis 3:15, por toda la historia de la humanidad, ese conflicto ha existido. Este enemigo es de carácter, ¿qué? Espiritual, es maligno, es perverso, como lo dije ahorita, tiene la capacidad de vernos, pero nosotros no podemos verlo a él. Eso es una gran desventaja que tenemos. Por lo tanto, como nosotros no podemos verlo a él, para poder enfrentarlo, necesitamos ser revestidos de las armas espirituales que la palabra del Señor nos da a nosotros y poder enfrentarlo con violencia espiritual. Este enemigo, archienemigo de nosotros, de la iglesia del Señor, no podemos enfrentarlo timoratamente, temerosamente, con miedo, con falta de fe y ni confianza en la palabra del Señor y falta de fe en lo que Dios ha hecho a favor de la iglesia. Hay que enfrentarlo como Dios dice, como buen soldado de Jesucristo. Y a eso hemos sido llamados. Estamos llamados a pelear una batalla, y esta batalla el apóstol Pablo dice que es buena, y no es cualquier batalla, es la batalla de la fe. Es una batalla, y es la batalla de la fe. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel, estando cautivo por Egipto por un periodo aproximado de 430 años, Moisés los liberta, los lleva al desierto, pero ellos tenían que entrar al territorio de Canaán y conquistarlo. Mientras que estuvieron cautivos por este periodo de 430 años, el pueblo de Israel no tenía ejército, no estaban organizados como ejército, como soldados, como escuadrones de guerra ni de batalla. Solamente eran obreros, artesanos, campesinos que conocían algún arte para desempeñarse durante su esclavitud. Al salir al desierto por la dirección de Moisés y la asesoría de Josué, Dios permitió que el pueblo de Israel, por causa de la incredulidad de los espías que enviaron a examinar el territorio de Canaán y encontrarse que en el territorio de Canaán habían gigantes, 10 espías vinieron con un concepto lleno de temor, de miedo, que contagió al pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor nos dice que en el pueblo de Israel, dentro de los espías, habían dos, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Y la palabra del Señor nos dice que en ellos había un espíritu diferente. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Es un espíritu diferente, no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio en Cristo Jesús. Ese espíritu es el que Dios nos ha dado a nosotros para conquistar y para vencer a los grandes adversarios, al grande enemigo que se nos presenten en nuestro día a día. En este recorrido de 40 años en el desierto, Dios capacitó al pueblo de Israel, los organizó como un pueblo, los organizó como ejército, los preparó para poder entrar a conquistar el territorio de Canaán. Si Dios no los prepara, los introduce directamente al territorio de Canaán, al pueblo de Israel lo hubieran extinguido en la primera batalla que ellos hubieran enfrentado. Dios los capacitó y los que enfrentó a sus enemigos y les dio la victoria. Cada vez que el pueblo de Israel iba avanzando en la conquista del territorio de Canaán, la fama del pueblo de Israel se iba extendiendo. Y nadie, dice la palabra del Señor, hablándole de Josué, nadie pudo hacerle frente a Josué en todos los días de su vida porque Dios estaba con él. Y Dios está con nosotros. Tenga presente eso, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahora miremos lo que la palabra del Señor dice para hacer referencia al texto que yo le compartí al pastor, Deuteronomio capítulo 20. Yo le compartí al pastor para que él lo predicara, pero él me tiró este compromiso a mí. Dice
En mi Biblia dice la ley de la guerra. Deuteronomio capítulo 20. Yo leo, présteme atención. Dios hablándole al pueblo de Israel dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra ¿de qué? De Egipto. Aquí dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Ahora, hermano, qué importante es saber que Dios está con nosotros. Qué importante es saber que Él prometió darnos la victoria en Cristo Jesús. Qué importante es saber nosotros y estudiar la palabra del Señor y conocer las promesas de Dios para nuestra vida. Qué importante es saber como nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, cuál es nuestra posición eterna en Cristo Jesús. Que ya hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino inconmovible, de que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido redimidos. Por eso es importante que cuando los dardos, las saetas, las malicias que vengan a nuestra mente diciéndonos que Dios no te escucha cuando tú oras a Él, cuando tú clamas a Él, que cuando estás enfermo te estás viendo que la enfermedad parece que estuviera ganando de terreno, tú batallas con la palabra, por la palabra, por la palabra, por su llaga yo he sido curado, por su llaga fuimos sanados. Él fue el que te sanó a ti, alma mía. Él bendice, alma mía, a tu Señor, a tu Dios, a tu libertador. Él es quien sana tu alma, Él es el quien sacia de bien tu boca y comenzar a batallar y a batallar por la palabra del Señor. Pero si ante los embates del enemigo, ante las malicias, los dardos de él, yo desconozco la palabra del Señor, soy como una arropilla en las manos del diablo y él me va a devorar. Tenemos que ser sabios, sensatos, entendidos y preocuparnos nosotros en entender y conocer la palabra del Señor para poder enfrentarnos a un enemigo que no estamos viendo. Un enemigo que es sutil, que él no descansa, que tiene la capacidad de enviarnos saetas y dardos a nosotros, a nuestra mente. Apenas nos despertamos, él nos está enviando saetas. ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué vas a orar? ¿Qué ganas con orar? Has orado y no has obtenido nada. ¿Para qué vas a venir otro jueves al ayuno? Gastar otro transporte. Ya estuviste anoche, ya sembraste anoche, ya oraron por ti el jueves pasado en el ayuno y no ha pasado nada. Pareciera que no estuviera pasando nada, pero Dios es soberano y está haciendo su obra. Ahí en el secreto, en lo callado, Dios está haciendo su obra en ti. Las peticiones que tú has presentado al Señor, Dios no se ha olvidado de ellas. Amén, porque Dios está ¿con quién? Con nosotros. Dios está con nosotros. Qué importante entonces conocer que Dios está con nosotros. Sigo leyendo el verso 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y el verso 3 dice, y les dirá. Ahora, como buenos soldados de Cristo Jesús, debemos estar conscientes quién es nuestro general, quién es nuestro comandante en jefe. Él nunca ha perdido una batalla. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que nos daría la victoria y así ha sido. Qué importante tiene para nosotros tener en medio de nosotros sacerdotes que nos hablen la palabra del Señor. Dice, lo repito, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, o sea, en este caso nuestro pastor, y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No nos desanimemos. Nuestro pastor está batallando y a través del ejemplo de él nosotros podemos aprender a batallar y a enfrentar a nuestro enemigo. Por eso es importante tener gente guiada por el Espíritu Santo. Cualquiera se hubiera quedado en la casa hoy. Cualquiera se hubiera quedado allá desanimado, triste. Aquí, deja que otro vaya, que otro se encargue, otro que coordine, otro que dirija, y yo estoy en reposo. Pero alguien que tiene las botas bien puestas y tiene la armadura de Dios sobre sus lomos, tiene la seguridad y la confianza en quien ha creído.
Y es importante tener gente que hable palabras de vida y no palabras de muerte en medio de nosotros. El sacerdote se pondrá en medio de nosotros y hablará la palabra. Hablará la palabra. Y en este púlpito se habla la palabra del Señor. Nuestros pastores nos han enseñado a batallar contra el enemigo. Y no podemos menospreciar esa enseñanza. No podemos menospreciar el esfuerzo físico que él aún hace. Estando de pronto mermado algunas veces en la salud, aquí ha estado con nosotros mostrándonos fidelidad al Señor. Fidelidad que se puede en el nombre de Jesús. En los momentos de debilidad es importante tener la confianza en pastores idóneos a los cuales nosotros podamos acercarnos y solicitarle la guía, la dirección, un consejo sabio y ellos poder darnos la palabra del Señor para poder actuar en momentos difíciles, cuando parece que las cosas se han apretado, que estamos en un callejón sin salida, que el panorama está oscuro en nuestra vida, en nuestras situaciones, en nuestra familia. Hemos encontrado sacerdotes que nos hablan la palabra del Señor y su consejo ha sido luz para nosotros, porque hablan que palabras de vida. No cualquiera es buen soldado. En el ejército y en todos los ejércitos hay soldados. Hay soldados mediocres, como en todas las profesiones. Hay médicos excelentes, hay abogados excelentes, hay policías excelentes, pero hay mediocres. Y en el ejército también hay gente mediocre. Hay gente que no cumple con su entrenamiento debidamente. No sabe a veces cómo desarmar un fusil, no sabe cómo engrasarlo, no sabe. Entonces tiene que estar preguntándole al compañero que le hace la segunda y permite que él pase la prueba. Pero no así en el ejército del Señor. Cada uno de nosotros debe saber manejar este fusil, esta arma, esta espada. Cada uno de nosotros debe saber cómo enfrentar a nuestro enemigo. Se necesita de valentía, se necesita de fortaleza para poder enfrentar a nuestro enemigo, para ser ¿qué? Un buen soldado de Cristo Jesús. Y como buen soldado de Cristo Jesús, cada soldado necesita un entrenamiento previo. Cada soldado necesita un entrenamiento previo. Y este entrenamiento previo incluye ejercicios constantes, sacrificios, esfuerzo físico. Con nosotros como soldados necesitamos entrenamiento previo, constante, y aquí lo hemos recibido. Cada vez que usted está asistiendo a los servicios, está recibiendo palabras del Señor, Dios lo está entrenando, Dios lo está capacitando, pero necesitamos un ejercicio a solas con el Señor. Repito las palabras de meses pasados de nuestra hermana Meli, necesitamos ser entrenados en el aposento, en gimnasio aposento. Ahí es donde nos fortalecemos en el Señor también, para poder enfrentar a un enemigo que no podemos verlo, pero que Él sí nos ve, pero está vencido en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el Deuteronomio capítulo 20. El verso 4 dice, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Verso 6, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Verso 7, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Verso 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Le parece conocida esta palabra? La escuchamos varias veces el domingo. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dentro de las leyes de la guerra que estamos leyendo, la palabra del Señor nos advierte que todo aquel que tuviera una excusa para no ir a ser parte del ejército del Señor, era mejor que se devolviera para su casa, que coja su mochila y se devuelva para su casa. De igual manera Jesús lo dijo, ninguno que no renuncie a todo lo que tiene y a todo lo que posee puede ser mi discípulo. Todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Dice el Señor, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo.
El que ponga la mano sobre su arado y se vuelva atrás, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, verso 62, no es digno de mí ni del reino de los cielos. Ahora, los medrosos y pusilánimes no pueden entrar, ¿qué? En el ejército del Señor. Ahora, ¿qué es medroso? La definición. Estoy haciendo caso a lo que el pastor dice. Si encuentras una palabra, no sabes la definición, toma un diccionario y escríbela. Eso es lo que yo he hecho en obediencia y me ha sido de bastante beneficio. Medroso, que se asusta con facilidad. Otra definición, tiende a sentir miedo. Vea lo que dice la palabra contrario a esto. Y yo ahorita lo dije. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, pusilánime. Pusilánime. Esta definición me gusta bastante. Dice que carece de determinación y prefiere dejarse llevar por la corriente. Mira, un pusilánime que carece de determinación y prefiere dejarse llevar por la corriente. O sea que no tiene carácter para ser un soldado. Es un cobarde, un tibio. Otra definición es alguien pequeño de espíritu, alguien de mente corta, de vista corta, alguien que no tiene aspiraciones ministeriales, alguien que no aspira ni desea servirle al Señor, sino que se conforma con estar un mes, 2 meses, 1 año, 5 años, 10 años sentado en una silla y jamás se atreve a hablar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pusilánime, otra definición, de poco ánimo y falta de valor. De poco ánimo y falta de valor. Estas condiciones que presentaba algún soldado que fuese medroso o fuese pusilánime, este comportamiento de falta de valor, de miedo y de fe, era contagioso para los demás soldados. Era contagioso para los demás soldados. Por eso era importante que el que estuviera en el campo de batalla tuviera bien puestas las botas y bien puesta la armadura del Señor, para que no le diera las espaldas a su enemigo y dejara la retaguardia del ejército del Señor al descubierto y el enemigo atacara por ese frente de batalla. Tiene que ser alguien bien decidido, alguien de armas tomar. Cuando hablamos de armas tomar es alguien que está capacitado por la palabra del Señor para enfrentarse a cualquiera sea la circunstancia de su vida. A la abundancia, a la escasez, a la salud, a la vida, a la enfermedad, a la muerte, que está ahí capacitado. No se atimorata con nada, sino que tiene su fe y su confianza puesta en el dador de la vida. Ahora yo escribí aquí, para que no se me olvidase, nota, hablando de este comportamiento de los cobardes, de los de poco ánimo y de falta de valor, que es contagioso y daña el ambiente del resto del batallón, del ejército del Señor. Yo escribí aquí, ojo, ¿con quién andamos? ¿Con quién hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Estamos hablando vida o estamos hablando muerte? ¿O solo de nuestros labios brotan críticas, quejas, murmuraciones? ¿O estamos esperando gazapos de nuestros pastores para criticarlo, para contaminar el corazón y la mente de los débiles en la fe y desanimarlos? Examinémonos en esta noche. ¿De qué estamos hablando? El mandato, la recomendación, la orden del Señor para nosotros es que andemos con gente de fe, valiente y esforzadas en Cristo Jesús. Gente de fe, no andemos con los tomasinos, tratemos de ganarnos a los tomasinos, a los incrédulos, a los débiles en la fe. No podemos desecharlo, no podemos aislarlo, tenemos que ganarlos a ellos con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestro estilo de vida. Pero en el momento, la recomendación es que nos juntemos al árbol que buena sombra nos da, al que nos está dando fruto, a ese es al que debemos recostarnos, para poder obtener de él buena conducta y buen proceder y poder imitar su caminar en el Señor. Y qué mejor conducta y qué mejor proceder que la de nuestros pastores, que a lo largo de tantos años hemos visto su caminar, su peregrinar en el Evangelio
y solamente nos han mostrado que son gente que han renunciado a todo con tal de agradar a aquel que los llamó para esta obra llamada MR. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta noche? Como estamos hablando de soldados, como estamos hablando de guerra, como estamos hablando de conflicto armado, es importante que miremos que en el tiempo antiguo, no solo en los tiempos bíblicos, sino en los tiempos posbíblicos, o sea, cuando se cerró el canon de las Escrituras, las ciudades antiguas, las ciudades principales, eran ciudades amuralladas, eran fortines, que ahí no podía entrar ni salir nadie, a menos que un personaje llamado el atalaya diera la orden de entrada o de salida de alguien. Lo más parecido que nosotros podemos encontrar como una ciudad amurallada en nuestro tiempo es la ciudad de Cartagena, que así le llaman. Ahí castillos que están en Cartagena, encontramos ahí en las esquinas unas pequeñas ventanas donde se ubicaba el vigía, el atalaya, una garita, como le llaman ahora, en los puestos de vigilancia. Ahora, un atalaya es sinónimo de vigilante, de centinela, de observador. Estos atalayas tenían unas funciones específicas. Estaban ubicados en lugares altos. Escuchen esto, mis hermanos. Entre ellos me involucro yo, ancianos, colaboradores, diáconos, ujieres, los servidores del Señor. Estaban ubicados, ¿qué? En lugares altos. Al estar en lugares altos, esto me indica a mí que era un lugar de privilegio, un cargo de responsabilidad, no para enseñorearme de los que estén debajo de mí, sino para que ellos puedan ver en mi conducta el proceder de que yo sí estoy haciendo la obra del Señor como Él manda que yo la haga. Todo atalaya tiene la responsabilidad de avisar cuando venía el enemigo, cuál era su estrategia, visualizarlo aún en la distancia. Nosotros como atalayas, servidores del Señor, hemos sido llamados para preservar el orden en la iglesia del Señor. Hemos sido llamados para que con nuestra conducta y nuestro proceder podamos enseñarle a los demás cómo deben conducirse en la casa del Señor, como atalayas del Señor. Nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande. Esto no es un cargo honorífico, sino una responsabilidad ante el cielo. El atalaya, lo repito ahora, tenía la capacidad de ver desde lejos al enemigo. Nosotros como atalayas del Señor, por la experiencia en el Señor, por nuestra comunión con el Señor, por el estudio de la palabra, podemos visualizar los embates del enemigo, cómo se maneja, cómo se mueve, cómo se infiltra dentro de la iglesia, recordándonos las advertencias del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia allá en Mileto, que después de su partida en la iglesia se introducirían, ¿qué? Lobos rapaces. Esa es una función de la atalaya, visualizar desde lejos la cola del lobo para reprenderlo en el nombre de Jesús. Y no permitir que esos lobos dañen el viñedo del Señor, dañen la viña del Señor, dañen la casa del Señor. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. El atalaya debía velar. El atalaya no podía dársela de dormilón. Velad y orad en todo tiempo, dice el Señor. Atalayas del Señor, servidores del Señor, tenemos un compromiso de velar y orar. No podemos dormirnos en nuestros laureles, como decía nuestro pastor el domingo. Que en la gracia del Señor no tenemos que esforzarnos. Que en la gracia del Señor ya todo está hecho. Que para qué predicar si ya el Señor sabe quiénes son los salvos y quiénes son los condenados. Pero como usted y yo no lo sabemos, esa soberanía del Señor, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor entonces. Amén, hermanos. Hace muchos años yo estuve en la ciudad de Riohacha con un hermano en Cristo Jesús, acompañándolo para hacer un trabajo en varios batallones del ejército en la ciudad de Riohacha. Estuvimos en cuatro batallones, no me recuerdo.
En uno de esos días que estuvimos allá, el hermano es ingeniero de telecomunicaciones, estaba atendiendo arreglos de las radiotelecomunicaciones de allá. Llegamos a uno de estos batallones y me llamó la atención que no llegamos como a las 9, 10 de la mañana. Desde el momento en que nosotros llegamos, pude darme cuenta que un muchacho que era el vigía, el atalaya de uno de los puntos de vigilancia, eso era un cerro bien alto, se había quedado dormido. Y a este muchacho, el comandante en jefe de ese lugar, le ha pegado un regaño de Dios y Padre. Y todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí trabajando, nos vinimos y lo dejamos ahí bajo un castigo. Todo el equipo del ejército, el equipo de trabajo de ellos, el morral, fusiles y todo, se lo echaron al hombro. Y estuvo caminando y caminando y cantando alrededor del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué hago alusión a esto y lo recuerdo? Porque la atalaya no se puede dormir, hermano. El atalaya tiene que estar vigilante, porque de él depende la vida de los demás. Si nosotros como atalaya, como mayores, de mayor experiencia en el Señor, nos dormimos y permitimos que el lobo entre y case las ovejas, las débiles, esa responsabilidad sobrecaerá sobre nosotros. Debemos ser vigilantes. Amén, hermano, ¿está claro lo que quiero ilustrar? El atalaya debía sonar la trompeta. Estando allí, tenía que sonar la trompeta. ¿Para qué? Como estaba en un punto estratégico, o sea, había una sola puerta de entrada, hacía sonar la trompeta cuando entraban y salían los mercaderes, el que comercializaba ganado, leche, granos, harinas, cereales. Se anunciaba la entrada y la salida de este personaje. Anunciaba con la trompeta la llegada y la salida del rey. Ahora nosotros como atalayas no tenemos una trompeta, pero tenemos una palabra que tenemos que hacer sonar a todos los cuatro vientos de la tierra, anunciando la venida de nuestro gran Rey y Salvador, Cristo Jesús. Tenemos esa responsabilidad, sonar la trompeta, y la trompeta está sonando ya. Amén, hermanos, la trompeta está sonando ya. Cristo viene. ¿Cuántos lo están esperando? Cristo viene. Ahora, después de haber mirado estos aspectos del antiguo pacto, de que las funciones de un atalaya, las leyes de la guerra, vamos a irnos al nuevo pacto para ver qué nos dice la palabra de lo que debe ser un buen soldado en el ejército del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 6, verso número 12. Ahí le pegamos un brinquito y ganamos un poquito de tiempo. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. El apóstol inicia este verso indicando que debemos pelear y que esta batalla es buena, y aclara además que no es una batalla ni siquiera comparada con la de Boyacá ni la de Waterloo, sino que es la batalla de ¿qué? De la fe. Pablo, al escribirle a su discípulo Timoteo, le estaba advirtiendo de antemano que tuviera cuidado con algunos personajes que se querían introducir dentro de la iglesia del Señor e enseñar herejías que estaban en contra de la palabra del Señor. Doctrinas que iban a desviar de la sincera fidelidad al pueblo del Señor. Pablo le advierte a su discípulo Timoteo: ojo con los falsos maestros, con los falsos apóstoles, con los falsos hermanos. Pablo hace esta advertencia y comienza y le da las instrucciones de qué debe hacer para organizar la iglesia del Señor. Le da las instrucciones de que debe nombrar diáconos, obispos y todas estas cosas para el buen funcionamiento de la iglesia del Señor. Pero la importante era que él debía que preservar que la fe, la doctrina sana en medio del pueblo del Señor. Eso debía ser Timoteo, y esa instrucción la recibió del apóstol Pablo. Si nosotros mantenemos en medio nuestro una doctrina sana, la que hemos recibido, la doctrina del Evangelio de la gracia, que por su misericordia Dios nos ha revelado, por su Espíritu, utilizando a nuestros pastores, enseñándonos día tras día todas estas doctrinas.
si la mantenemos así, tal y cual como ella está, a la luz de la palabra, sin añadirle y sin quitarle a nada, hay garantía de que este pueblo crecerá a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Estará capacitado para toda buena obra, estará capacitado para enfrentar al enemigo en cualquiera sea la circunstancia de la vida. Podrá venir el enemigo como un león rugiente, como un león, es un comparativo, él no es león, no es nada. Él es puro aguaje. Nosotros sí tenemos al verdadero león, el de la tribu de Judá, el que le venció en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que mantener la doctrina del Señor para preservar las almas de nuestros hermanos para la gloria del Señor. Pero me llama la atención que en este verso también Pablo dice, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Alguien podía preguntar, ¿dónde está la vida eterna para poder echarle mano? ¿Cómo puedo echarle mano a algo que no se ve? La vida eterna no se ve. ¿Cómo puedo echarle mano? ¿Se le puede echar mano a la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Vamos a la palabra del Señor para ver si ella nos puede dar respuesta respecto a este interrogante. ¿Qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien que has enviado. Solo podemos echar mano de la vida eterna por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que tiene, como dice la palabra aquí que lo hemos leído, potestad sobre toda carne para dar vida eterna. Él fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, la única forma de obtener la vida eterna es a través de Él, del camino, la verdad y la vida. Su nombre es ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador. Para echar mano de la vida eterna, lo primero que debemos hacer es confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos acogerá en su seno, nos incluirá dentro del cuerpo de Cristo Jesús, nos añadirá ese cuerpo y seremos parte de su reino. Pero lo primero tenemos que conocer, recibir la palabra, aceptarlo, confesar y hacer profesión de fe pública para entrar en el reino del Señor Jesús. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesús, se van nuestros temores, se van nuestras angustias, se van nuestras aflicciones, todo. Aunque la palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero Él nos dice enseguida, confiad, yo he vencido al mundo. Y mi deseo, dice el Señor, es que tengamos paz, paz en Él, paz y seguridad de que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Nuestra vida en Cristo Jesús está escondida en Él, y como está escondida en Él, nuestro enemigo, nuestro adversario, ese que no podemos ver, que es sutil, no nos puede tocar. No nos puede tocar porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Si nos toca a nosotros, tendría que tocar a Cristo Jesús. Y eso es imposible. Pablo le advirtió a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí habéis oído. Hoy no tenemos a Pablo, pero sí tenemos la palabra del Señor. Y sí tenemos a quien nos modelen la palabra del Señor. Pastores que se han esforzado por años, que se han desgastado físicamente para mostrarnos y conducirnos a los pies del Señor, para que nuestra vida sea una vida agradable ante los ojos del Señor. Ve, hermano, hablando de esto de la pusilanimidad, ¿quién es alguien que es pusilánime? Alguien que solamente está esperando que los demás hagan por él todas las cosas. Ese es alguien que tiene esa característica. Alguien que tiene en su mente y su corazón solamente está pidiendo, oren por mí, pero él jamás ora por él mismo. Pone cargas pesadas sobre los demás, pero él mismo no las quiere llevar. Ese es un pusilánime. Ese es un temeroso, un timorato, porque no conoce al Señor. Él cree que si mi pastor ora por él,
entonces así va a ser sanado. Sí, y Dios lo puede hacer y puede utilizar a cualquiera de nosotros para sanarlo. Pero si yo en confianza y creo la palabra que dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, todo el que creyere en Él hará milagros como Él los hizo, todo el que pida al Señor su Espíritu Santo, Él se lo dará. Y si yo creo esa palabra, Dios lo puede hacer por mí también. Amén, hermano. Y no podemos depositar la confianza solamente en una sola persona, sino que Dios puede utilizarnos a todos como parte del cuerpo del Señor. Amén, mis hermanos. Un pusilánime siempre está ahí. Ayúdenme, cógeme, ayuden por mí. Estoy en lucha, estoy en prueba. Pero nosotros estamos llamados a ser buenos soldados de Cristo Jesús para poder enfrentar esos dardos que siempre él, Satanás, astutamente está enviando a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero para eso, para poder enfrentarlo a él, debemos escudriñar las Escrituras. Vamos a leer Juan capítulo 5, que el pastor ahorita lo citó de memoria. Yo lo tengo aquí en mis apuntes y no creo que sea producto de la casualidad. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es echar mano de la vida eterna, cuando escudriñamos las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no solamente es leer un capítulo, un verso de la palabra del Señor, un párrafo. Escudriñar las Escrituras es escarbar, indagar, profundizar, buscar tesoros que ahí están escondidos. Eso es lo que es escudriñar las Escrituras. No quedarme que yo encuentro una palabra que no sé qué significa, esta palabra que es lo que leímos ahorita, pusilánime, y yo me quedo con que ya lo leí y lo repito como un loro mojado. No somos loros, somos ovejas. O sea, ¿qué debo hacer? Tomarme el trabajo como buen soldado de Cristo Jesús, un papel, un lápiz, anotar las palabras y buscar un diccionario. Si no tiene un diccionario bíblico, puede usar un diccionario secular que también nos da pautas y señales de qué es lo que el autor está utilizando allí para ilustrar mejor la palabra y tener mejor comprensión de ella. Debemos estudiar la palabra. Y para estudiarla, esto demanda de nosotros un esfuerzo. Un sacrificio porque sé que muchos de mis hermanos se levantan de muy temprano a cumplir sus labores, su trabajo, conduciendo vehículos, otros viajando de sitio, visitando a sus clientes, pero Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad para poder hacer un ladito después de los quehaceres domésticos, el día a día, y poder estudiar la palabra del Señor, hacerlo de madrugada. Sé que usted, como yo lo hice y lo he hecho en varias ocasiones, hacer promesas al Señor y las hacemos a veces a la ligera. Señor, te prometo que si tú me despiertas a tal hora, voy a orar, voy a buscarte. El Señor nos despierta, ¡pam! Porque ya eso es lo que yo quiero, dice el Señor, y nos despierta. Pero después que nos despierta, comenzamos a batallar contra nosotros mismos. Nos acordamos del recibo que dejamos ahí pegado, que está pendiente por pago. Es cuando nos acordamos de que, Señor, regálame 5 minutos más de sueño. Nos acordamos de que hay que hacer X o Y diligencia y se nos va pasando el tiempo y no hacemos nada. O sea, es una decisión que debemos tomar. Una decisión total y absoluta, hermanos. Debemos esforzarnos en la gracia del Señor. Esto es lo que llama él, esforzarnos en la gracia del Señor. No esforzarnos en obras, no esforzarnos en duro trato del cuerpo, sino esforzarnos en la gracia del Señor. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar para poder ver mejores días en nuestra vida. No quiero terminar, voy a usar los 2 minutos que me quedan allí. El soldado, dentro de sus armaduras, dentro de la vestidura de él, la palabra nunca da una descripción para la protección en la espalda. Porque el soldado está llamado a no huir del frente de batalla. El soldado está llamado ¿a qué? A no huir, no darle. Huir, definición de huir, es escapar, alejarse de algo o separarse. Es escapar, alejarse de algo o separarse, huir. Pero Pablo, cuando utiliza la palabra huir, Pablo lo está haciendo con relación a pecados específicos que nos atacan y nos acechan a nosotros, de los cuales sí tenemos que huir, porque si no huimos de ellos, nos hacen arropilla a nosotros, hermano.
Pablo, ¿de qué nos dice que huyamos? Y no es señal de cobardía, no es señal de flaqueza, no es señal de que no tengo confianza en el Señor, sino que es señal de madurez espiritual. ¿A qué Pablo le dice que huyamos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. Le dice a su discípulo de Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, 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 como buen soldado de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 14. Pablo también dice, huid de la idolatría. Y también podemos incluir ahí la codicia, que es ¿qué? Idolatría, sumándola a Colosenses 3, 5. Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, del 8 al 11, le dice, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Vamos a buscarlo aquí rápido y lo alcanzo a leer. Huye de estas cosas. Capítulo 6 del 8 al 11. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios que estás aquí, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de estas cosas. El soldado en su entrenamiento militar está capacitado para saber en qué momento debe huir del enemigo. No todo el tiempo va avanzando. Hay un momento en que él tiene que retroceder, porque el embate del enemigo es fuerte. Pero él no huye alocadamente. Él sabe hacia dónde va a huir. Cuando tú vayas a huir del enemigo ante la tentación, no corras alocadamente. Tienes que correr a los brazos de tu Señor y Salvador. No puedes correr en tu propia fuerza porque caerás rendido ante la tentación y el pecado. Hay que correr al que dijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. A Él hay que correr, a Él. Y huimos de la tentación, huimos de la fornicación, huimos de la idolatría y podremos ser buenos soldados de Cristo Jesús para la gloria de Él. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.